Hola, les habla el profesor Carlos Jiménez. En esta oportunidad desarrollaremos un ejercicio que establece lo siguiente. Un ciclista se encuentra en una competencia pedaleando a 6 metros partido por segundo y tardando 12 segundos en completar el último tramo para poder llegar a la meta. ¿Cuánta distancia recorrió en ese tramo? Además, vamos a añadir la siguiente condición: que la respuesta esté en expresa el resultado final en centímetros. O sea que al final de todo vamos a tener que realizar una transformación, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que ver acá son los siguientes datos. Encerrado en rojo, en el enunciado, tenemos que el ciclista pedalea a 6 metros partido por segundo. Eso, por definición, es una rapidez. ¿Cómo sabemos que es una rapidez? Porque la rapidez, por definición, siempre va a ser una longitud. La rapidez, por definición, en física, siempre va a ser una longitud partido por un tiempo. Esas son las magnitudes que involucra, ¿ya? Esta longitud puede ser centímetros, este tiempo puede ser segundos, o puede ser kilómetros partido por hora, o puede ser metros partido por minuto, etcétera. En este caso, vemos que la rapidez está en metros y segundos. 6 metros por segundo. A esa rapidez pedalea. ¿Bien? Entonces la rapidez vamos a colocar acá, que se simboliza con la letra B corta y minúscula, es de 6 metros partido por segundo. La rapidez siempre va a tener una longitud arriba y un tiempo abajo, ¿ya? En este caso, metro y segundo. El tiempo dice que se tarda 12 segundos. Ahí no hay ninguna duda, ¿cierto?, de que el tiempo es de 12 segundos. El tiempo es una magnitud que a menudo la vemos, a diario la vemos. Entonces, el tiempo, que se simboliza con triangulito T, delta T, es de 12 segundos. Ese es el intervalo de tiempo. Ese es el intervalo de tiempo. Y se nos pregunta cuánta distancia recorrió en ese tramo. La distancia se representa con la letra D. Se representa con la letra D y esa va a ser nuestra incógnita, ¿ya? Porque eso establece la pregunta, ¿cuánta distancia? Bien. Entonces, para poder desarrollar este ejercicio, vamos a recurrir a la fórmula de rapidez. La fórmula de rapidez originalmente nos establece que es igual a la distancia partido por tiempo. Eso escrito de un modo un poquito más breve es D dividido por delta T, intervalo de tiempo. ¿Ya? Esa es la fórmula original de fórmula de la rapidez. Pero, ¿cómo la ocupamos si nos están pidiendo distancia? Entonces, encerramos nuestra incógnita, que es la distancia, la encerramos como cual tesoro en un mapa. Esa es nuestra incógnita, distancia. Y para poder despejarla, para que quede solita, tenemos que pasar multiplicando el tiempo hacia el otro lado, ¿ya? Pasa multiplicando, de tal modo que la distancia quede solita. V por delta T, o sea, rapidez por tiempo, esa va a ser la fórmula o la ecuación para distancia. De ese modo despejamos la distancia. Bien, entonces multiplicamos los valores. Rapidez dijimos que era de 6 metros partido por segundo por intervalo de tiempo, que es de 12 segundos,
son segundos, y eso nos da como resultado que la distancia es de 72 metros, ¿ya? Ese es el valor de la distancia, o sea, aproximadamente la mitad de una cancha de fútbol, o un poquito más de la mitad de la cancha de fútbol, ¿bien? Em, Cabe destacar que este ejercicio también se puede desarrollar con el triángulo que ustedes observan ahí, ese triángulo que pueden observar en la parte inferior de la pantalla. ¿Y cómo funciona ese triángulo? Si a mí me piden la distancia, tapo esa distancia. Si me piden la distancia, si me piden la distancia, la tapo y leo lo que sobra. Leo lo que sobra. O sea, tomo el triángulo, leo el triángulo y ¿qué es lo que hago? Pongo mi manito o un dedo donde está la D, que es lo que me están pidiendo, ¿cierto? Y leo lo que sobra. ¿Y qué es lo que sobra? Puedo ver que si tapo la distancia y leo lo que sobra, me va a sobrar, lo que sobra es rapidez por tiempo, y esa va a ser entonces la ecuación para la distancia. Entonces distancia, entonces la distancia va a ser igual a la rapidez por el intervalo de tiempo. Bien, respuesta escrita entonces, el ciclista recorre 72 metros, o lo que es lo mismo, si nosotros lo multiplicamos 72 metros, lo transformamos a centímetros, tal como nos exige el ejercicio, ¿cierto? El ejercicio nos decía expresa en centímetros. Entonces, como yo ya no quiero metros, ¿cierto? Los metros se eliminan, metros con metros se eliminan. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque el ejercicio lo pide. El ejercicio lo pide en centímetros. Lo pide en centímetros. Entonces, me deshago de los metros, los elimino, cruzado, y digo lo siguiente: un metro son 100 centímetros, multiplico eso y me va a dar 7200 centímetros. Bien, entonces el ciclista recorre 72 metros, o lo que es lo mismo, 7200 centímetros en su último tramo. Último tramo. Ese sería el ejercicio, muchachos, y nos vemos en el siguiente ejemplo resuelto.